cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos también a todos aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales por las cuales podemos estar en contacto. Hoy tenemos varios temas sobre la agenda nacional muy importantes. Recientemente, una encuesta de la firma Datexco señaló que la desfavorabilidad del presidente de la República, Gustavo Petro, está por el orden del 64% y el nivel de aprobación alcanza el 29%. ¿A qué se debe este descenso en la favorabilidad del presidente? Ha dicho el presidente de la República que los medios de comunicación tienen una campaña de fake news dirigida a confundir a la opinión pública, y a propósito de esa estrategia de mentiras, de artificios noticiosos, su imagen se ha visto perjudicada. Ha llamado la atención también el ritmo lento de los proyectos de reforma en grandes temas sociales en el Congreso de la República. Parece que avanzan muy lentamente, y el presidente ha llamado al expresidente de la República, Álvaro Uribe, a tomarse un tinto. El expresidente Uribe le ha dicho que está dispuesto a tomarse el tinto siempre y cuando en medio de ese café no se estén dando votaciones en el Parlamento en Colombia. Hoy tenemos un panel de lujo para entender desde aquí, desde el Caribe colombiano, lo que está pasando a nivel nacional. Está con nosotros en los estudios de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro, María Esther Correa Vázquez, abogada, líder social, importante, analista político. Recientemente estuvo como candidata o precandidata a la alcaldía de Barranquilla. Doctora María Correa, bienvenida al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muchas gracias a ti por invitarme en este espacio y muy bien estando compartiendo con los demás compañeros que nos acompañan en esta mesa hoy. Muchísimas gracias, doctora María Correa. Está con nosotros uno de los columnistas más importantes del país. Recientemente, algunos estudios de opinión lo posicionan como el columnista de opinión más importante en el Caribe colombiano, periodista con una amplísima trayectoria como analista político, director de Protransparencia, entre otras actividades importantes. Se encuentra con nosotros Horacio Brieva Mariano. Doctor Horacio Brieva Mariano, bienvenido al Termómetro y gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Buenas noches, gracias de nuevo por la invitación, Julio César, y un saludo muy cordial a todos los televidentes del Termómetro, a todos los fieles seguidores de este importante programa de televisión digital. Muchísimas gracias, doctor Horacio Brieva Mariano. Acompaña a este panel importante hoy de analistas el doctor Gabriel Orozco. Gabriel Orozco es filósofo, doctor en Relaciones Internacionales, una de las voces más activas en la opinión pública en la actualidad, con una amplísima experiencia como docente e investigador. Doctor Gabriel Orozco, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Bueno, Julio, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, a mis colegas que están en el panel y bueno, atentos para el debate. Creo que tenemos mucho para discutir, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor Gabriel Orozco, por estar con nosotros. Hoy, en medio de este partido de la Selección Colombia, no cambie el canal,
porque este tema es importantísimo. Los goles los puede ver después. Iniciemos entonces con una pregunta que no solo preocupa. Ojo con lo que voy a decir. Si le va mal al presidente, le va mal al país. Todavía hay muchas personas que no distinguen a la persona de la potestad, al ciudadano de su investidura. Desde aquí rechazamos esos actos violentos contra la imagen del presidente de la República. Quemar muñecos que representan la figura y la investidura presidencial no es característico de una sociedad que viva en un Estado social de derecho y menos en una democracia. Gustavo Petro es hoy el presidente de los colombianos, elegido democráticamente. No llegó al poder por otros medios. Y lo menos que podemos hacer aquí es no solo reconocer la autoridad constitucional que reside en él, sino rechazar todo acto de violencia en torno a la figura presidencial. Sin embargo, también debemos decir que la favorabilidad del presidente está, según Datexco, en el 29%. ¿A qué obedece el crecimiento de la impopularidad del presidente en un 64%, doctora María Correa? Bueno, si me pongo en el rol de una ciudadana desprevenida en torno al contexto que estamos hoy, uno ve en esos resultados unas cifras. No obstante, si la contrastas, por otro lado, con quienes siguen al presidente, con quienes se expresan también en redes sociales alrededor del presidente, la favorabilidad no registrada en esas encuestas es altísima. El sentimiento, la emoción, el fervor que en algún momento motivó la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República sigue vigente en esos ciudadanos, y entre las cuales me incluyo obviamente. No obstante, no podemos dejar pasar por alto que existe ciertamente un ambiente de inconformidad, y ese ambiente puede estar mediado por el efecto que ha logrado, por un lado, toda esta campaña mediática a través de los grandes medios de comunicación, que es evidente la forma en cómo la comunicación y cómo la información se está manejando en ese intermedio hacia el ciudadano. Cómo se emite el mensaje, cómo se maneja y se orienta en el intermedio y cómo llega al ciudadano. Eso uno habla en los buscadores de internet y encuentra una cantidad de noticias y de titulares de alguna manera tendenciosos, y eso tiene que estar generando obviamente un impacto desfavorable en la ciudadanía, que termina creyéndose realmente que la situación del país y que la gobernabilidad del presidente y que los pasos que están dando el presidente definitivamente están erráticos. Pasos que desde todo punto de vista requerirán un movimiento importante en la agenda presidencial. ¿Está fallando la estrategia de comunicaciones? Recuerden que la gobernabilidad es un acto estrictamente comunicacional. El liderazgo propiamente dicho implica una forma de comunicar las ideas. Por muy buena que sea la obra de gestión o la obra de gobierno, si no se comunica bien, eso daña, por supuesto, el nivel de aceptación, de acompañamiento que puedan tener no solo los congresistas para conformar una mayoría en el Congreso, sino la ciudadanía. Doctor Horacio Brieva Mariano, ¿tienen
responsabilidad los medios de comunicación en este aumento de la desfavorabilidad del presidente? ¿O hay muchas cosas que corregir? ¿O como quien dice alguien, todas las anteriores? Bueno, doctor Enríquez, yo creo que aquí puede haber una mezcla de cosas, una mezcla de factores. Sin duda, pese el hecho de que por primera vez llegó a la Casa de Nariño un presidente de una orientación ideológica, de un origen político muy distinto a los presidentes que han gobernado la República a lo largo de 200 años, y eso significa, o iba a significar, que los medios de comunicación que están en manos de poderes económicos y políticos muy conocidos, iban a ser particularmente meticulosos en el seguimiento a la gestión presidencial de Gustavo Petro. Y eso explica por qué la crítica ha sido especialmente acerba, sistemática. Esto también ha estado acompañado de unos escándalos que se han producido, que creo que también lesionaron la imagen presidencial, escándalos sobre los cuales de pronto en este momento no vamos a volver, pero que han tenido alguna incidencia en el deterioro de la imagen pública del presidente. Y creo que un factor influyente, y en eso coincido plenamente con usted, entra el punto de las comunicaciones, porque estoy de acuerdo con su definición en el sentido de que las comunicaciones son una piedra angular de la gobernabilidad. Y precisamente por eso yo creo, entiendo la recomendación que acaba de hacerle uno de los líderes más cercanos de Gustavo Petro, como el ex senador y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, quien acaba de contar cuál fue la experiencia de López Obrador en México. Él dice que arrancó con bajos niveles de favorabilidad porque era atacado despiadadamente desde todos los ángulos y especialmente por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, hoy la favorabilidad del presidente López Obrador, de acuerdo con lo que él dice, está en el 70% y es muy probable que alcance a elegir como sucesora a la candidata que está postulada por parte del partido Morena. Y dice al mismo tiempo que esta recuperación en la imagen del presidente López Obrador se logró a que institucionalizó un programa, creo que de las mañanas, le dicen las mañaneras, tengo entendido que son los viernes. Entonces, al decir esto, también Gustavo Bolívar le está recomendando al presidente Gustavo Petro que institucionalice un espacio donde le cuente al país, donde de manera muy coloquial, muy tranquila, le cuente al país de manera también sencilla qué es lo que está haciendo, cuáles son los avances de su administración, cómo va el proceso de distribución de tierras, cómo va en realidad el proceso de negociación con los grupos armados, con el ELN y con las disidencias, cómo va ese proceso. Es bueno que cuente cómo le ha ido en las giras internacionales que ha conseguido para el país. Entonces yo creo, en resumen, que las comunicaciones presidenciales deben mejorar de manera considerable y de pronto eso puede permitir que el presidente logre un mayor margen de favorabilidad, porque esto no le conviene a la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro. Creo que en la medida en que se debilite políticamente tendrá menos margen de maniobra, por ejemplo, para sacar adelante su paquete de reforma. Ya de hecho esto que usted acaba de comentar sobre los diálogos con el expresidente Álvaro Uribe indican que muy probablemente, y como debía ser, entiendo, estas reformas van a salir como resultado de la construcción de un consenso entre la derecha, que representa a Uribe, y la izquierda, que representa a Gustavo Petro. Entonces, el acuerdo permitirá que salgan las reformas posibles en materia de salud, en materia laboral, en materia de pensiones, y yo creo que vamos hacia allá. Entonces, en síntesis, las comunicaciones del presidente deben mejorar de manera considerable si quiere buscar una recuperación de la favorabilidad en la opinión pública. Las comunicaciones del presidente, sin duda, deben tener una reingeniería. Y es que
últimamente hemos notado que en el Ministerio de Comunicaciones han estado personas que no están ligadas a los medios. Y eso no deja de sorprender, porque más allá de que se haya mezclado la TIC, que es importantísimo en estos tiempos, no solo por la conectividad, sino también por el avance tecnológico, las comunicaciones son esenciales. La definición clásica de la política presenta dos polos: la lucha o el diálogo. Y nadie puede luchar sin comunicar. Nadie puede ir a una guerra sin una unidad de comunicación que dé instrucciones, hablando en términos estrictamente bélicos. Sabemos que la política implica una lucha por el poder, una pugna. Pero si el enfoque no es ese radical de la pugna y de la lucha, sino más conciliador, enfocado hacia el diálogo, el consenso y la paz, ¿cómo se logran consensos y cómo se logra la paz si no es a través de comunicación? Y este país tiene excelsos comunicadores. Desde aquí, señor presidente, es hora de que uno de esos grandes comunicadores en este país le ayude a gobernar sin miedo en un ministerio. Pero una persona proba, como los grandes periodistas que honran el ejercicio del mejor oficio del mundo, como lo llamaba nuestro Gabriel García Márquez. Doctor Gabriel Orozco, ¿qué está pasando? ¿Fallan las comunicaciones? ¿Mucho fake news? ¿O el presidente está dando papaya? Bueno, varias cosas sobre esto. Yo creo que hay como tres factores y me voy a referir a algo que acaba de decir mi colega Horacio Brieva sobre el tema de las mañaneras de AMLO, que ojalá eso no se vuelva a repetir en el país, que fue lo que tuvimos durante pandemia, en donde un presidente que se consideraba un showman salía todos los días y se voló artículos de la reforma política por cuenta de una, digamos, situación de conmoción interior que fueron los decretos sobre la pandemia, porque en Colombia sí tenemos el derecho a la réplica cada vez que el presidente interviene. Eso no hay que olvidarlo y yo creo que eso es un factor importante que le da no solamente equilibrio al manejo de la información, sino también obviamente no le da un exceso desmedido de, digamos, protagonismo en los medios, ya sea oficiales o en otros medios. El presidente es muy activo. Miren, yo que, digamos, me muevo en el ámbito político, que uno ve lo que hacen los políticos. El presidente se le critica mucho por su uso desmedido. Acaba de trinar en la cumbre de la PEC con errores de ortografía, hay que decirlo. Eso la verdad que es, yo he escrito una columna sobre eso, sobre el poder de la gramática. Colombia tuvo una tradición o ha tenido una tradición de presidentes de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Caro y Cuervo, exponentes insignes de la lengua española, y un presidente que pues uno no puede negar su altura intelectual, pero que deja mucho que decir su, digamos, uso de la red X. Pero lo cierto es que él es muy activo y él sabe manejar muy bien las comunicaciones. No por algo logró lo que logró en la elección, gracias a su manejo principalmente, hay que decirlo, de la red X. Entonces, el presidente sabe manejar muy bien sus redes, sabe con quién entabla una polémica. Lo vimos, por ejemplo, un uso magistral, por ejemplo, de invitar a un tinto a la oposición. El presidente Uribe le tendió la mano y ya anunciaron que se van a reunir para hablar de la reforma de la salud. Yo creo que eso es una muestra de que el presidente tiene muy claro el manejo de las comunicaciones. Es una persona muy inteligente y muy hábil en eso, pero el problema yo creo que es otro, y el problema realmente del presidente o del gobierno del pacto histórico y del gobierno, como ellos se denominan, del cambio, es principalmente tres razones que tienen estos niveles de desfavorabilidad. La primera tiene que ver con un manejo de la seguridad. Esto no es algo que sale ex nihilo, que salió de este gobierno. De hecho, él lo criticó mucho durante el gobierno de Iván Duque, y es el problema de una sociedad que en una especie de escenario de posconflicto, el conflicto sigue reciclándose. No soy yo el que lo dice, hay varios autores que hablan de las guerras recicladas, y es esta capacidad no solamente de la informalidad, de los grupos criminales que controlan zonas estratégicas, que controlan economías
digamos, del bajo mundo o de esos entornos súper subnormales que son los que le dan cabida al AMPA. Y esto es algo que en Colombia no se ha podido controlar y es una situación, un profesor de aquí muy reconocido lo llama gobernando el submundo o el underground, digamos, el mundo, el bajo mundo. Y eso yo creo que es una buena identificación porque eso pasa en Barranquilla, pasa en Cali, pasa en Bogotá. Y esto ha sido un fenómeno generalizado y claro, en una situación de negociación del conflicto en donde los grupos ilegales, hay que decirlo, esto claramente pasa así, cuando a los grupos ilegales, sobre todo los que tienen beligerancia en términos políticos, se les da mayor espacio, son grupos que buscan una reivindicación, posicionarse. Y si bien es cierto puede haber una tregua entre el gobierno y los grupos, entre ellos no hay digamos, tregua. Por tanto, están buscando cada vez más posicionamiento estratégico y esto aúna el conflicto. ¿Aúna qué? Secuestros como lo que le vimos el papá de Lucho Díaz. Hoy por lo menos podemos ver el partido de la Selección Colombia, aunque no cambien el canal, gracias justamente a que se liberó el papá de Amaña y Díaz. Pero esto es una realidad, digamos, los grupos siguen en sus actos delictivos porque buscan posicionarse. Lo segundo, que es lo que vimos las cifras ayer, que es el tema económico, es decir, frente a una sensación de aumento de inseguridad, hay un clima económico cada vez más, digamos, enrarecido, un clima cada vez más de dificultad. La inflación no se ha podido bajar considerablemente, seguimos en el 11% y esto pues afecta el bolsillo no solamente de los más pobres, sino de las empresas. Antes de ayer veía un dato muy complejo en donde en Bogotá, por ejemplo, en la Cámara de Comercio se han dado de baja más de 40.000 matrículas mercantiles. Esto es una cifra increíble, por tanto muchos se van a la informalidad y esto es un problema real de la economía y estamos viendo cifras muy difíciles. Y el otro factor que el mismo presidente yo creo que es consciente de eso es que no ha habido una ejecución real del gasto. Hay ministerios, incluido el de la presidencia, que se considera como tal un ministerio, en donde la capacidad de ejecución es muy baja. Entonces yo creo que todos esos factores están llevando a una conjunción a que haya esta gran desfavorabilidad. Y claro, el presidente pues trata de que sus ministros, busca de que haya una mayor ejecución, pero no ha podido avanzar en eso. Yo creo, y con esto termino, que pues hay una necesidad ahora de que el presidente tienda la mano a los, digamos, a los elegidos recientemente, a quienes han logrado los cargos de las entidades territoriales, tanto alcaldes como gobernadores, para avanzar en una agenda, en un pacto amplio y que realmente esto permita mejorar el clima en el país. Necesitamos un liderazgo, nadie puede negar, tú lo dijiste al principio, Julio, el liderazgo del señor presidente. No podemos ir en contra de la honra y de la dignidad de la figura presidencial, con lo cual por supuesto rechazo cualquier muestra de ataque a la figura presidencial, pero lo cierto es que necesitamos mayor ejecución, control del territorio en materia de seguridad y por supuesto un mejor clima económico y de inversión. Yo creo que el anuncio que se dijo ayer de romper la regla fiscal no creo que vaya en la dirección correcta, porque eso ciertamente puede poner más nervioso a los mercados. Importante porque el doctor Gabriel Orozco se nos ha adelantado ya unos temitas que vamos a profundizar más adelante, como ese anuncio desafortunado del presidente de solicitar que haya un cambio en la regla fiscal, lo que durante el primer año le permitió a Gustavo Petro gozar de un respaldo internacional. No era la ortodoxia del ministro de Economía como muchos creen, era el sentido de garantía de que no existía una ruptura en las formas económicas tradicionales. Y lo que pinta para el 2024 es bastante preocupante. Un mundo ya no con un foco de guerra en Ucrania, ahora con una escalada en la Franja de Gaza que va a tener una repercusión y un eco muy importante, no solo en las bolsas y en los mercados, en la tienda, en la calle. ¿Cuánto costaba el litro de leche hace un año y cuánto cuesta ahora? ¿Cuánto costaba la libra de arroz hace un año y cuánto cuesta ahora? ¿Cuánto costaba un helado y cuánto cuesta hoy? ¿Cuánto cuesta la hamburguesa? La inflación
va a tener implicaciones muy grandes en la economía de los colombianos. Miren que acaban de sacar una propuesta de aumentar el salario mínimo a 2 millones, pero sin pagar primas. No voy a meter ese tema aquí porque eso es meterle una bomba a este debate, pero vamos a aprovechar la calidad y la altura de nuestros analistas para responder a esta pregunta. ¿Qué se puede hacer a 3 años de periodo que le faltan todavía al presidente para enderezar el camino? Porque la desaprobación, dicen todos los estudios técnicos en ciencia política, es directamente proporcional a la eficiencia. Difícilmente sociedad alguna desaprueba modelos de gestión eficientes. Lo que la gente está esperando es que le resuelvan sus problemas. ¿Qué se puede hacer, doctora María Correa, para mejorar esa favorabilidad y sobre todo en temas de gobernabilidad, aprovechar el diálogo entre el presidente Uribe y el presidente Gustavo Petro? Evidentemente, tal como lo señalaban los demás panelistas, hay que abordar de entrada el manejo de las comunicaciones, y yo quiero referirme a eso en este sentido, trayendo a colación una expresión que hace Pablo Iglesias, que es un político español, es secretario del partido político Podemos, vicepresidente del gobierno de coalición de Pedro Sánchez, quien fue candidato a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid y hoy es director del canal Red TV, y es uno de los grandes expertos precisamente en este tema de comunicación política y el poder mediático. Él analizaba hace poco esta situación en Colombia, el poder mediático colombiano, y expresaba estas palabras: dice, conocer el funcionamiento del poder mediático y actuar en consecuencia sigue siendo una asignatura pendiente de la izquierda en muchos países, pero por suerte cada vez es más evidente que en sociedades mediatizadas las luchas sociales por los derechos y por la propia democracia deberán asumir el reto que el terreno de combate político crucial es el terreno ideológico mediático. Entonces esto es lo que hace énfasis que el gobierno necesariamente tiene que mejorar las comunicaciones, mantener una comunicación directa, como señalaba Horacio, con los ciudadanos, en el cual él pueda contrarrestar la desinformación y aproximarse nuevamente sobre todo a esa gran base electoral que lo apoyó para él llegar a la presidencia de la República, que son más de 11 millones de colombianos y al cual él constantemente apela a que se movilicen. Necesitamos mejorar las comunicaciones y establecer otros tipos de diálogos con la ciudadanía. Creo también que esto se ha salido de manos también de parte de la oposición y de parte de estos intereses que existen detrás de los grandes medios de comunicación. Pues aquí lo que se evidencia es que no existe, no está existiendo un genuino interés porque al país le vaya bien. Y nos hemos enfrascado, o ellos se han enfrascado y han enfrascado a Colombia en una confrontación. Para que no salgan adelante esas reformas de fondo estructurales que planteó el gobierno nacional y más cercanas aún al próximo relevo presidencial. Y entonces dejando de mano todas esas expectativas, necesidades y sobre todo esos cambios que deben haber en grandes temas que la mayoría de la población está todavía a la espera y que aún tenemos un lazo de tiempo para poder abordarlos. Importante revisar. El presidente tiene todavía un poco más de 2 años para, no vamos a decir enderezar, porque puede ser un adjetivo mal interpretado, para mejorar no solo la favorabilidad, sino la gestión de gobierno. ¿Y en qué consiste eso? Ya nos han dicho aquí nuestros analistas que hay un tema de inseguridad, de inejecución,
una desarticulación plena en el gabinete. Parecía que los ministros que se designaron en el primer año cometieron algunos errores por inexpertos, pero ya va más de un año y la gente no siente que los cambios hayan beneficiado la gestión del presidente de la República. Aparte de estos tópicos, doctor Horacio Brieva, como experto, ¿qué debería hacer el presidente para mejorar no solo su favorabilidad, sino su gestión? Julio, yo creo que el presidente tendría que recomponer el diálogo nacional. Recomponer el diálogo nacional significa volver a tender puentes con sectores que son esenciales para las grandes definiciones o decisiones que tiene que tomar el país. Y esto tiene que hacerlo desde la perspectiva de entender que las transformaciones de este país ni son fáciles, por supuesto tienen que pasar por una negociación que seguramente seguirá siendo tortuosa, porque no es posible de un día para otro superar los niveles de desigualdad o de pobreza de este país. Nosotros hemos construido un país que ha tenido enquistadas en el poder a unas élites resistentes a los cambios. Yo recuerdo, por ejemplo, que en 1991, cuando tuvimos la oportunidad de transformar los factores reales de poder en la Asamblea Nacional Constituyente, todo eso se detuvo, se frenó abruptamente, entre otras cosas, porque hubo una mala negociación por parte de quien lideraba la Asamblea Constituyente junto a Horacio Serpa y Álvaro Gómez, como Antonio Navarro. En ese momento, Antonio Navarro pareció no haber tenido claro que la transformación, al cambiar los factores de poder en el país, era la clave para poder avanzar hacia una nueva Colombia, porque no podíamos simplemente quedarnos en la expedición de una nueva carta política, porque bien creo que lo dijo en uno de sus textos sobre la Constitución, creo que se titula un libro de Ferdinand Lassalle sobre la Constitución. Una Constitución, si no se alteran los factores reales de poder, en realidad es un montoncillo de papel, creo que es la definición un poco sarcástica de Lassalle. Entonces, en ese momento, Antonio Navarro, por ejemplo, no entendió que era esencial una alianza estratégica con Álvaro Gómez en la Asamblea Constituyente. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, extender el periodo de la Constituyente que había sido elegida el 9 de diciembre de 1990 y que comenzó a sesionar en febrero de 1991 y concluía su tarea en julio de ese año, de 1991. Entonces, ese acuerdo estratégico con Álvaro Gómez para cambiar los factores reales de poder implicaba, por ejemplo, extender las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente hasta 1994, que era cubrir el periodo del Congreso que había sido revocado. En ese lapso hubiese sido posible sacar las reformas más importantes que requería Colombia para iniciar esa senda de transformación que ha sido un anhelo nacional desde hace décadas. Perdimos 2 años y medio, porque, por ejemplo, esa Asamblea Nacional Constituyente con funciones congresionales hubiera desarrollado, por ejemplo, la ley más importante, que era la Ley de Ordenamiento Territorial, y que fue sepultada, fue archivada por el Congreso, que resultó elegido en las elecciones atípicas de octubre de 1991 junto a los gobernadores que fueron elegidos por primera vez. Aquí elegimos por primera vez a Gustavo Bell, como todos recuerdan. Entonces, allí perdimos una preciosa oportunidad histórica de transformación de este país. Entonces, bueno, 30 años después llega un hombre de las raíces del M-19 como Gustavo Petro a la presidencia de la República, y creo, en eso coincido con Gustavo Bolívar en un artículo que acaba de escribir, que
el día de la posesión, el 7 de agosto, uno de los mensajes del presidente Petro debió ser advertirle a toda la nación que estas transformaciones no iban a ser fáciles ni se iban a conseguir enseguida. Entonces, ¿en qué escenario estamos hoy? En el escenario claro de que este país necesita transformaciones, de que necesita reformas profundas, pero hay un pugilato profundo porque hay unos intereses en juego. Uno no puede negar, por ejemplo, que en el tema de la salud hay unos intereses. Están quienes se oponen a que se corran las líneas que sean necesarias para fortalecer, por ejemplo, la salud preventiva en Colombia, replanteando el rol de las GPS que han tenido la intermediación financiera del sistema y que han conducido al enriquecimiento de unos actores, y eso no lo podemos negar. Y Petro creo que se lo planteó con muy buena intención, pero miremos cómo ha sido el proceso, de difícil, muy complicado. Y lo mismo en las otras áreas que él pretende cambiar o transformar o reformar. Entonces no va a ser fácil. Aquí tiene que haber una negociación, y por eso retomo la idea inicial sobre la pregunta que usted me hacía, que qué debe hacer. Yo retomaría el diálogo nacional, porque entre otras cosas el diálogo nacional que planteó Jaime Bateman sigue siendo una idea válida, absolutamente válida. Aquí, ¿de qué se trata? De sacar a este país por la vía de un diálogo nacional que sea como una especie de sancocho, y así lo definía gráficamente y de manera muy coloquial Jaime Bateman, porque hay que poner de acuerdo a todo mundo para poder sacar a este país adelante, porque no vamos a hacer las transformaciones de este país por la vía de una revolución. De hecho, quienes pretendieron hacer las transformaciones de este país por la vía armada, yo creo que a estas alturas deberían estar absolutamente convencidos que por la vía armada ya no se consigue nada, excepto que esos actores, como el caso del ELN, estén allí solo por mantener el negocio de las economías ilegales, porque de otra manera no se puede entender, porque la vía armada no es viable para llegar al poder, y ya un hombre como Gustavo Petro pudo ser presidente de Colombia, de manera que esa es la vía, ese es el camino. Entonces, repito, para mí el camino es retomar la conversación nacional, retomar la conversación, bajarle a la polarización, bajarle a la intolerancia e ir avanzando poco a poco en lograr lo posible para lograr el objetivo de que Colombia sea un país más equitativo, más justo, en paz y en democracia. Justicia, paz y democracia. Hay varios elementos sobre la mesa que deben ocupar la acción política y la toma de decisiones desde el Ejecutivo. El diálogo nacional. Alguien podría decir, ¿diálogo cuando las cosas van mal? El diálogo debe ser permanente, no producto de una coyuntura específica, de una complejidad o de una dificultad. El diálogo es el instrumento esencial de la política. Sin diálogo, la política es una imposibilidad. Doctor Gabriel Orozco, más allá de todo este panorama, ¿cómo puede el gobierno mejorar el nivel de su gestión para que esto sea reconocido por los ciudadanos y pueda también provocar un efecto en la favorabilidad? A ver, yo quisiera ir como desde lo más general a lo más particular, digamos, tratando de ir aterrizando varias cosas. Ayer el alcalde electo Alejandro Char hablaba de que el país quiere menos bla 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 y más soluciones, digamos. Yo creo que las elecciones locales, no vamos a entrar en el debate si fueron un plebiscito o no, como una especie de medida contra el gobierno, pero sí dan muestra de que inclusive en ciudades como Bogotá, que tradicionalmente ha gobernado la izquierda o el centroizquierda, a excepción, digamos, del alcalde Peñalosa, pues dan muestra de que efectivamente una matriz discursiva se está agotando.
Yo iría a eso, digamos, inicialmente una matriz discursiva. ¿A qué me refiero una matriz discursiva? Una matriz discursiva en donde el lenguaje de confrontación, de polarización y sobre todo de división de la sociedad en contra de algún grupo o clase económico-política, yo creo que se está agotando. Y ciertamente creo que lo que está pasando en el país es que la gente necesita ver más presencia del Estado efectiva. Miren, voy a hacer una mención que yo creo que no es menor y ya dije como lo más general y creo que se entiende por dónde voy. Y es que plantear más diálogo nacional es propio de la democracia, estoy de acuerdo que hace parte de lo que nos constituye como república, como esa cosa pública, pero digamos, no veo que esa sea la necesidad de reclamo de la sociedad ahora y las elecciones territoriales son muestra de ello. Y voy a poner un ejemplo. En estos días estaba leyendo un informe sobre no los PAE, el programa de alimentación escolar, sino el programa de 0 a Siempre. Es un programa nacional que ha tenido un gran éxito. Todos los informes que se constituyó no en el gobierno de Duque ni en el de Santos, es un programa que ha tenido, digamos, ya un recorrido de política pública en cuanto tal, que trasciende gobiernos. Con la noción básica y con el insumo fundamental, según todos los estudios clínicos, que si un niño, un infante, un neonato no adquiere el ingreso calórico necesario, su desarrollo emocional, cognitivo, físico va a estar deteriorado para el resto de su vida. Es decir, es realmente un niño que no se alimenta, un niño, una niña que no se alimentan bien, es un problema para toda la sociedad. Y ese programa de 0 a Siempre había sido una de las cosas mejor manejadas por el gobierno nacional, que estaba en, digamos, en el Departamento de Prosperidad Social y que se ha venido impulsando a través inclusive del ICBF. O cuestión que ha pasado en el actual gobierno, ese programa en estos momentos está en vilo. ¿Y por qué está en vilo? Porque lo dirigía una persona, no voy a entrar en estos momentos en debates de nacionalidad o no, que no ha dado competencia sobre eso. Esa persona se iba a declarar insubsistente, la persona tuvo que renunciar y ha sido un programa que en estos momentos no tiene una solución específica. Yo creo que también doy otro ejemplo, digamos. Este país no solamente es hiperpresidencialista, sino es un país que depende mucho de las fuerzas del Congreso. Son nuestras instituciones, nos guste o no, y el Congreso es fundamental. Y yo sí veo que en estos momentos, en el Congreso de la República, partidos que se declararon de gobierno, Alianza Verde, por ejemplo, que son partidos que tienen una vocación, digamos, de centro-izquierda, no es que sean de conveniencia, sino que tienen una vocación de centro-izquierda o más socialdemócrata, como la quieran llamar, pues en estos momentos casi que parecen partidos de oposición, porque no han visto una mano tendida, un diálogo abierto de discusión de programas y de aspectos específicos de las reformas, entre ellos el de la reforma a la salud. Y yo creo que en esto sí, la elección de determinados congresistas que tenían otras funciones, no voy a entrar a criticarlos, pero que no tenían experiencia en eso, realmente eso le está pesando al gobierno en su bancada. Es que eso no lo podemos negar. Entonces yo creo que tenemos un presidente que tiene la capacidad de tener el país en la cabeza, eso nadie lo niega, que nos guste o no, tiene unas visiones que pueden ser contrarias a una serie de tradiciones o de prácticas, pero también tenemos una incapacidad de operatividad en unos programas que son claves y en el adelanto también de unos procesos y de unas reformas que, miren, hay que decirlo claramente, son claves para el país. Esto, digamos, yo eso lo he discutido mucho en escenarios, inclusive en espacios con amigos. Yo escribí una columna que la pueden ver en mis redes sociales que se llamaba La política de lo inevitable, haciendo como una referencia a Thanos, este personaje de los Avengers, y haciendo como una relación con esa figura, digamos,
de si Gustavo Petro era inevitable. Lo era, ese debate ya no tiene sentido. En estos momentos ningún gobierno hubiera podido equilibrar ese fondo deficitario del fondo de combustibles si no hubiese sido un gobierno como el de Gustavo Petro. Entonces, ese no es el punto es cómo operan ahora para hacer realidad esas, digamos, metas que tienen, y lo he dicho ya en estos espacios, Julio, tú lo sabes muy bien, de los mejores planes nacionales de desarrollo que hemos tenido es el de Colombia, Potencia de la Vida. Todos los analistas, organismos internacionales, la OCDE lo han dicho, es de los mejor concebidos que ha habido en la historia reciente de los planes de desarrollo. Pero necesitamos operatividad, aplicación, necesitamos realmente capacidad de gestión. Y yo veo muy pocos funcionarios dentro del gobierno, y esto sí quiero que se vea como una crítica constructiva, de capacidad de gestión. Y lo voy a decir, yo creo que, por ejemplo, y con esto termino, Julio, perdón, me extendí, pero por ejemplo, un tipo como el ministro del Interior, Velasco, que yo creo que es un tipo competente, con capacidad, un tipo que ha tenido recorrido de esa entraña del liberalismo, digamos, socialdemócrata puro y duro, y uno lo ve como tratando de remar solo, uno no ve como esa cintura de otros ministros para poder lograr, en eso sí, bueno, sí, no nos gustaba a muchos y tal, pero pues había personajes que Petro pactó con ellos para poder avanzar en cosas, e inclusive algunos miembros del Centro Democrático se lo reconocían la capacidad de algunos, que ustedes ya saben a quiénes me refiero, pero yo sí creo que ahí necesita el gobierno pues dar un golpe de efecto para avanzar, porque los recursos los tienen. Tenemos el presupuesto más grande que ha trazado un gobierno en toda la historia, más de 500 billones de pesos. Tenemos una reforma tributaria que le va a dar oxígeno en términos de las arcas al gobierno. Tenemos buen manejo macroeconómico. Es que eso hay que decirlo, por más que haya la polémica del tema de cambiar la regla fiscal, pero tenemos buen manejo macroeconómico y tenemos una necesidad de control de la inflación que sí, ahí hay una responsabilidad del Banco de la República, pero yo creo que es necesario que se operativice, se gestione y se aplique ya para que podamos enfrentar estos desafíos que tenemos. A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. Hay muchos temas que no nos vamos a quemar, sin duda alguna. Pero hay muchos temas que se van a quedar en el tintero. Vamos a aprovechar los minutos que nos restan con este grupo excelso de panelistas para abordar un tema de análisis político sobre el pacto histórico. Laura Saravia, la directora de Prosperidad Social, acaba de anunciar que nace Renta Ciudadana. Toda la política social del gobierno entonces estará enfocada en este propósito, en la disminución de la pobreza monetaria y de la pobreza extrema. Literalmente, esa chequera y esos grandes recursos de los cuales nos acaba de hablar el doctor Gabriel Orozco, parece que van a tener un estímulo muy importante en ese programa de renta ciudadana, que es como la versión 5.0 de la propuesta de campaña del presidente Gustavo Petro de una renta básica. Los montos, la población, los beneficiarios no dejan de generar, como siempre en este país, grandes polémicas, y sobre todo con el plan Renta Joven y con ese subsidio dirigido a la población que, estimada en unos 100.000 jóvenes, dejen de cometer delitos pagándoles una renta de 1 millón de pesos. Estos temas van a meritar otros espacios, pero es importante ponerlo en contexto porque hoy el pacto histórico ha llamado a sus militantes a las calles para defender la reforma a la salud. Por un lado se dialoga y por otro lado se presiona. ¿Falta de cohesión o es una combinación de las formas de lucha en el buen sentido de la palabra?
Doctor Horacio Brieva Mariano, en una reciente columna suya que causó muchos comentarios positivos y también algunas críticas en grandes opinadores en la región, usted apoyaba esa idea de la unificación de los grupos alternativos o de la coalición del pacto histórico en un solo partido político. ¿Qué tan viable es eso y de qué forma ayudaría al gobierno nacional? Bueno, Julio, no es tan viable, o sea, no es tan sencillo, no es tan fácil poner de acuerdo, creo que a 13 partidos que integran esa coalición. Sin embargo, la necesidad crea el órgano, creo que dijo una vez Federico Engels. Sí. Creo que esa frase era de Engels. O sea, la necesidad de un partido es indiscutible. Entre otras cosas porque he leído en el día de hoy un trino de María José Pizarro donde dice que para el 26 estos partidos no podrían ir en una sola coalición sino separados. Entonces tienen la necesidad de unificarse. Solo que no es fácil, no será sencillo, pero tienen que abordar el tema porque, entre otras cosas, sería una contribución, pensaría yo, la simplificación necesaria que requiere el sistema de partidos en Colombia. Es que es inadmisible, y en eso tiene una alta responsabilidad el Consejo Nacional Electoral, que de manera folclórica repartió personerías jurídicas a tutiplén, que en Colombia haya 36 partidos reconocidos legalmente. Eso no tiene presentación. Una democracia respetable, una democracia seria, a mi juicio podría funcionar con pocos partidos, tal vez 4, 5, 6 partidos. Pero en Colombia tenemos 36 partidos, la mayoría de los cuales sabemos son simplemente establecimientos de avales. Y además, las gentes para épocas electorales salen a buscar esos avales y brincan de partido en partido. No hay ninguna fidelidad. Los partidos necesitan en Colombia ser instituciones realmente serias, tienen que generar procesos de fidelización, tiene que haber carnetización de los militantes, inclusive como en los partidos clásicos, tiene que haber cotización en la medida de las posibilidades de los militantes de los partidos. Entonces, en el caso del pacto histórico, yo creo que el tema de la unificación en un solo partido convendría. Un solo partido de izquierda democrática en Colombia ayudaría a la democracia. Por supuesto, frente a las columnas que usted menciona, algunos amigos muy queridos me han dicho que hay algo de ingenuidad en la propuesta, pero la razón es esa. La razón es que, como en las arterias de la izquierda colombiana siempre ha corrido la sangre de la división, de la permanente división, del fraccionalismo, es casi un deporte en la izquierda, dividirse, ¿verdad? Crear partidos y partidos. Esa ha sido la tradición. Por eso, cuando uno repasa la historia política de Colombia, encuentra montones de partidos de inspiración marxista, leninista, maoísta o trotskista que fracasaron, que no terminaron en nada, que no hicieron la revolución, por supuesto. Y fueron un verdadero fracaso, un verdadero fiasco, porque construir partidos con vocación de poder y con sentido de permanencia histórica no es fácil. Han pasado más de un siglo y ahí están el Partido Liberal y el Partido Conservador, a pesar de todas las dosis de clientelismo que habitan en estos partidos. Pero desde que aparecieron los partidos a mediados del siglo XIX, estos dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, están ahí. Entonces, en Colombia yo creo que se requiere no solamente una simplificación de los partidos, sino que además la izquierda o la centroizquierda debería estar representada por partidos fuertes, por partidos respetables, por partidos serios. Entonces, ese es un proceso que de todos modos habrá que abordar, y me congratulo por eso con las expresiones que ya he escuchado en algunos líderes del pacto histórico, que yo no sé si tendrán la suficiente capacidad de convocatoria, pero de todos modos son los líderes que están ahí. Gustavo Bolívar, María José Pizarro, David Racero, pero tendrán seguramente que aparecer otros
en el ámbito nacional y regional que convoquen a la constitución de ese partido. Repito, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, no creo que con un chasquido vaya a ser posible la unificación de todos estos grupos, pero al menos creo que hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Y es que la unidad en materia política es fundamental para el avance de los proyectos. La unidad no constituye uniformidad ni pensamiento único. La unidad debe concentrar esfuerzos, acciones y propuestas en torno a una acción colectiva. La política no se hace solo, ni siquiera en la monarquía. El monarca tiene una corte que le acompaña y tiene, por supuesto, un equipo de asesores y de guerreros. Ningún príncipe, ningún rey ganó batallas sin un ejército. Y la política, propiamente dicha, requiere entonces esa capacidad que da la unidad. Ojalá que esa unidad no sea en torno a un propósito partidista, sino una unidad enfocada a la acción social que beneficie a la ciudadanía. El día que esta sociedad concentre la actividad partidista en pro de encontrar soluciones a nuestros problemas, avanzaremos considerablemente. Lamentablemente, la historia política colombiana ha demostrado que los partidos generalmente tienden a defender intereses de las élites que los dirigen. Llegó el momento de que existan esas fuerzas políticas llamadas a provocar reales cambios. Doctora María Correa, usted que ha estado en esas luchas, en esas lides, desde las bases y que conoce bien todas esas pugnas, disputas, divisiones y contiendas en el pacto histórico, ¿considera viable la unidad en este momento cuando parece que el barco se está hundiendo, todos deben remar para sacarlo a flote? ¿Qué es la unidad? ¿Qué es la unidad? ¿Es una aspiración o es algo que realmente se puede materializar? O más bien lo que se debe buscar es el respeto a las diferencias, el respeto al disenso, los acuerdos. Pero la unidad como tal, entendiéndolo como la unificación de criterios, es algo muy, muy difícil y precisamente no se pudo lograr en este último escenario de las elecciones locales recientes. En torno al partido político, la propuesta de creación de un partido político que unifique a la izquierda, al progresismo, es una necesidad para la democracia como tal, más allá de la coyuntura del momento. Y dentro de esa consideración y de esa iniciativa que surge, desde las bases populares y en esa estratificación de esa élite, los cuadros que están al frente de los partidos y que tienen un comportamiento no necesariamente acorde con los intereses de esas bases populares y de esas organizaciones y líderes sociales que hoy en día han tomado una representatividad que precisamente este proceso los ha sacado a flote. Y le ha dado identidad, se le ha dado identidad a esa figura de pueblo, se ha vuelto a que tenga poder, a que tenga fuerza. Y en esa categoría de pueblo se ven representadas las bases populares que a su vez son más activas, más dialogantes y tienen un compromiso político y están accediendo a formación política y por lo tanto quieren verse representadas en esos espacios de liderazgo. Dentro de la configuración hoy del pacto histórico y de todos los partidos que le integran, hay una crisis de representatividad precisamente de esos liderazgos y para poder dar ese salto a la construcción o al arranque de la creación de un partido único de izquierda, las bases populares tienen que tener un rol preponderante
no puede ser nuevamente una estructura, una organización que se proponga y se articule desde esa élite que integran hoy los partidos sin que haya un diálogo precisamente con esas bases que son las que son convocadas a movilizarse y que ellas hoy en día han acuñado una nueva nomenclatura de denominarse los cargaladrillos y que efectivamente son quienes en los territorios, en los barrios, en las veredas, son los que movilizan esa masa electoral y que en últimas son los que inciden en los resultados electorales. Si en ese nuevo partido las bases populares no forman el soporte principal, no son llamadas a ese diálogo, a esa organización de lo que se denomina el poder popular, eso no va a pasar de ser otro partido más como los que ya se han creado con la misma intencionalidad, porque ahí está el Polo Democrático, está la Colombia Humana, están todos ellos. Pero si las bases populares siguen siendo convidados de piedra, entonces no va a resultar. Y realmente aquí necesitamos que la ciudadanía, desde el barrio, desde la calle, desde la cuadra, se involucre y haga que el Estado llegue al territorio, que el Estado viva con la gente. Y hablando de partidos, ¿cómo queda el partido de Colombia con Brasil? ¿Cómo queda, doctora? ¿Cómo queda? O sea, Colombia con Brasil, o sea, eso va a estar bien berraco. Pero a ver, ¿qué te digo yo? Yo no soy buena para las cábalas. Sí, para las cábalas. Pero hoy voy a decretar que sí. Entonces yo digo que 2-2. Vamos a ver si me la gano. Un empate, 2-2, muy bien. Doctor Gabriel Orozco, ha subido la temperatura y ha pasado el tiempo como ocurre en el termómetro cuando la conversación es tan agradable. Pero al tiempo que estamos en este programa, el fiscal ha lanzado un anuncio preocupante. Dice que advierte a la opinión pública que quieren imponer una sanción de 15 años a quienes cuestionen la paz total del gobierno, refiriéndose a una iniciativa del senador Iván Cepeda. Sigue ese choque de trenes, aunque ya los trenes parecen que no tienen vagones y más bien es un choque de egos. Sí, yo vi eso, lo de Iván Cepeda, la verdad no me detuve a leer el borrador que presentó el senador y pues copio las declaraciones del fiscal. A ver, voy a tratar de ser en esto, digamos, muy cuidadoso, pero a pesar de que veamos mucha polarización, a pesar de que veamos como mucha confrontación de opiniones, hay algo que hay que valorar mucho, y es que Colombia es una democracia a pesar de sí misma. Es decir, yo creo que debemos valorar mucho el ímpetu de nuestra democracia y el respeto de las diferencias dentro de ellas. El fiscal tiene una posición, eso está claro, no voy a decir más acerca de eso. Yo creo que es importante que se dé ese digamos, rol del fiscal, y pues en su momento dado él se ha considerado como un garante de la institucionalidad en materia también de un marco legal, digamos. Y yo ciertamente creo que sí hay un problema en la ingeniería del proceso de paz, y creo que en estos momentos ciertamente los ataques al proceso de paz no vienen de afuera de quienes los que critiquen. Los ataques al proceso de paz vienen desde adentro mismo. O sea, lo que ha pasado, el comisionado Danilo Rueda hoy mandó una carta a uno de los miembros del ELN, al Máximo, para reunirse para evaluar lo del tema del secuestro. O sea, ¿cómo es posible que en un proceso de diálogo, con todas las experiencias que ha tenido Colombia, desde el Caguán, pasando por La Habana, pasando por el Acuerdo de Colón, no se hayan puesto unos mínimos que son ya rechazables por la sociedad? O sea, yo creo que ahí hay un problema no de críticas externas o de, digamos, legislación que pueda tumbar, sino un problema en el diseño.
Yo no voy a negar el compromiso del gobierno y de sus delegados, obviamente como el senador Cepeda, que yo creo que no solamente en Colombia es uno de los senadores y líderes más reconocidos por su lucha incansable en materia de paz, sino a nivel internacional, es uno de los, digamos, líderes más reconocidos. Pero yo en esto sí tengo que decir que pues uno ve que los ataques vienen al interior mismo de quienes están, es decir, si el gobierno no logra a esos grupos pues poderlos poner, y hay mucha información que se ha pues divulgado en la prensa de que pues el proceso del secuestro, por ejemplo, del papá de Lucho Díaz fue algo no casual, como lo dijeron en un inicio, en realidad hubo un proceso ahí. Entonces yo sí creo que aquí hay un proceso, el mismo presidente en algún momento dado lo reconoció, que tal vez entraron como con mucho, digamos, ánimo de hacerlo rápido y de que eso traía una complejidad mayor, y ciertamente negociar a varias bandas en eso que se ha querido denominar, que el mismo presidente ha dicho, no, yo nunca lo acuñé así, la paz total, en un país con tanta complejidad, con tanta diversidad, es ciertamente todo un problema de fondo. Y yo creo que los diálogos, creo yo, Horacio, no sé si lo dialogamos en un foro, se deben llevar al ámbito territorial. Digamos, yo creo que los diálogos se deben territorializar. Sí digo, por ejemplo, que el gobierno hizo un experimento, un laboratorio muy importante, por ejemplo, en Buenaventura, que hubo una tregua que logró avanzar en unos aspectos. El rol de la vicepresidenta fue clave, pero parece ser que o se fue del horizonte, o se perdió la atención, o no hubo más, digamos, seguimiento a eso, pero ese tipo de laboratorios son los que hay que impulsar aún más dentro de zonas específicas, porque el problema del conflicto que tenemos hoy, sí, hay unas zonas rurales, en donde hay unos grupos que campean, que tienen sometida a la población, pero hay una sectorialización y una, digamos, urbanización muy grande, que también se deberían proceder con otros mecanismos más que con esa, digamos, centralización que pretende el gobierno, y que uno a veces tiene la idea, Julio, que el comisionado, digamos, pues realmente tiene mucha dificultad para poder gestionar todos esos distintos frentes de negociación y de diálogo. Entonces, yo lo que llamo con esta reflexión es un poco como a la metodología misma, ¿no? A la metodología del proceso de diálogo, y que los ataques en realidad vienen del proceso mismo, que esa metodología no fue concebida, digamos, de una manera muy rigurosa, con unos plazos, con unos acuerdos mínimos, es decir, pasó lo de... Y al contrario, yo en esto sí creo que la oposición ha sido muy, no sé si la palabra es tibia, pero no ha habido una manifestación masiva en contra de esto, y frente a, he escuchado en algunos grupos de Space y esto, digamos, de que en el proceso del plebiscito, del referéndum por la paz, pues hubo una movilización de la oposición contra, digamos, el proceso de la paz y eso. Entonces yo creo que el fiscal, para volver con tu punto inicial, Julio, está tratando de hacer una reflexión en el marco, digamos, de procesos. Y yo sí en esto, reconociendo toda, digamos, la figura del senador, sí creo que hay, Iván Cepeda, pues yo creo que sí hay un problema intrínseco de la concepción y de la metodología, o de la ingeniería, como lo querramos llamar, y eso está haciendo aguas en algún sentido. Ahí tenemos problemas de fondo. Al comisionado Danilo Rueda se le han hecho, digamos, controles políticos, lo mismo al canciller en algunos aspectos, pero no hay tampoco un grupo, y en esto insisto, como una bancada del gobierno, salvo algunos senadores específicos, que tengan una capacidad grande de gestionar, de movilizar, y creo que ahí están teniendo problemas para consolidar eso. El anhelo de la paz está, es decir, todos queremos y quisiéramos que esos acuerdos llegaran a buen puerto, sin sacrificar demasiado unas, digamos, prebendas que ya la sociedad ha dado con otros acuerdos de paz, pero por lo menos que se garanticen ciertos aspectos. Pero también hemos visto unas escenas, eso de que grupos de disidencia estén inaugurando y estén tomándose eso, o sea, perdón, pero es una reminiscencia al Caguán, a cosas que
pensábamos ya superadas y que ciertamente los colombianos no queremos ver. Eso yo creo que hay un consenso dentro de los demócratas que estamos acá, que eso no lo queremos y que no podemos permitir eso. ¿Y cuánto queda el partido, doctor? No, yo sí voy con Colombia 2-1, siento que la ausencia de Neymar es grande, siento que el Metropolitano siempre es una fortaleza para la selección y tenemos que darle un ánimo grande al país con un triunfo sobre pues nuestro gran rival, aparte de Argentina, hay que decirlo, pero nuestro gran rival siempre será Brasil, así que esperemos que hoy nuestra selección gane 2-1 con goles, todavía no sé si ya se dio la formación, por lo menos de James, y esperemos que pueda salir adelante la selección 2-1 sobre Brasil. Muchas gracias. ¿Y su marcador, doctor Horacio Brieva Mariano? Bueno, yo tendría la expectativa por lo menos de un 1-0. No hemos derrotado a Brasil nunca en una eliminatoria y debería ocurrir por primera vez. Ojalá. Ojalá ocurra por primera vez y bueno, me contentaría con 1-0. Bueno, muchísimas gracias hoy a nuestros panelistas y esperemos que nuestra selección aproveche que subió la temperatura hoy en el termómetro. Lo hemos visto. Un país polarizado, con niveles de fanatismo, radicalismo, fundamentalismo y extremismo que se evidencia en actores violentos, todavía generando zozobra, peligro y actos que atentan contra la condición humana. La sacralidad de la vida parece estar en una permanente devaluación cuando uno observa cómo a cualquier ciudadano nacional o visitante se le es capaz de acabar con su existencia por sustraer sus pertenencias. Se requiere acción efectiva frente a la inseguridad. Se requiere una estrategia de comunicaciones que mejore la puesta en evidencia de la gestión de gobierno y sobre todo una rotación. Colombia tiene un talento humano inigualable en todos los ámbitos. Los mismos con las mismas, los amigos de siempre o los mejores deben ser los amigos. Es hora de acercar a este gobierno al personal calificado, idóneo y con experiencia, porque si le va bien al presidente de la República, nos irá bien a todos y eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos y por eso debemos avanzar y desde aquí celebramos que Uribe y Petro se tomen un tinto y que sean amigos, como dice una publicidad. Esperemos que esa amistad y que ese tinto se traduzca en decisiones que favorezcan a todos los colombianos, porque ambos están hoy en el 30% de favorabilidad. Entre los dos sumarían el 60% de los que participan. Esperemos que los colombianos volvamos al camino de la reconciliación, de la unidad a partir de las diferencias. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.